Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Soy su amigo Guillermo Beltrán y déjenme les platico. En esta cápsula vamos a revisar las reformas propuestas que están ahorita 8 de octubre del año 2019, casi a punto de aprobarse en Cámara de Diputados. Estas reformas ya fueron aprobadas por el Senado y están ahorita en la mesa de los diputados, y vamos a hablar sobre la reforma a distintas leyes con respecto a delitos fiscales, delincuencia organizada y prisión preventiva oficiosa. Déjenme y les platico cómo están actualmente las leyes. Tampoco es que ahorita no haya alguna situación por la cual tendríamos que estarnos ocupando, sobre todo porque se está dando una nueva visión a la fiscalización en este país. Hay un cambio de paradigmas, hay reformas que se vienen a distintas leyes fiscales para el año 2020 y bueno, estas reformas no están incluidas en el paquete que comúnmente conocemos como miscelánea fiscal, pero sí van de manera paralela sobre estos temas fiscales. Hablando del delito de defraudación fiscal y que está previsto en el 108 y sus equiparables en el 109 del Código Fiscal, el mismo código señala que se podrá seguir simultáneamente cuando se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de utilización de recursos de procedencia ilícita está previsto en el 400 bis del Código Penal Federal. El mismo artículo 108 establece que cuando a un contribuyente, a una persona física o moral, se le detectan recursos de procedencia ilícita, principalmente depósitos en cuentas bancarias, por ejemplo, al mismo tiempo se presumirá que esos dineros no han pagado impuestos, por lo tanto también se constituye el delito de defraudación fiscal. Entonces, si ya tengo esos dos delitos, la defraudación fiscal, un delito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, un segundo delito. La situación se complica cuando estos delitos son cometidos por 3 o más personas que se han organizado precisamente para cometer ese delito. Por ejemplo, la parte de toda la operación que se hace con facturas y operaciones simuladas o inexistentes. Ahí ya estamos hablando de delitos de delincuencia organizada que están previstos en una ley especial, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En esta ley, en el artículo 2, hay un listado de delitos, es decir, no todos los delitos están previstos como de delincuencia organizada. Actualmente, en la defraudación fiscal, si hubiera 10 personas organizadas, no está contemplada la defraudación fiscal como delitos de delincuencia organizada, lo cual no quiere decir que no se pueda llegar a ese camino o a esa parte. Es decir, si ya hay un grupo organizado que cometen el delito de defraudación fiscal, por lo tanto, al mismo tiempo se seguirá el delito de recursos de procedencia ilícita. Este delito de recursos de procedencia ilícita sí está contemplado como delincuencia organizada. También está el contrabando y los equiparables. Entonces, si hay una forma, entonces, de una combinación. Tenemos entonces, y repito, defraudación fiscal más recursos de procedencia ilícita más delincuencia organizada. Es decir, son 3 tipos de conductas en 3 leyes diferentes con los cuales una persona puede ser procesada y por lo tanto desde el momento en que se le vincula a proceso sí se le aplicará la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una figura que está establecida en el artículo 19 de la Constitución. Hay una cuestión que escuchamos comúnmente como delitos graves y delitos no graves. La Constitución no habla exactamente de delitos graves, este es el concepto que le hemos estado dando nosotros. Al final de cuentas hablamos de un listado de delitos, ciertos delitos que si están en el 19 ameritan prisión preventiva oficiosa.
La prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con los derechos humanos y las corrientes actuales en todo el mundo, están pugnando porque esos listados que están contenidos en las constituciones o en las leyes penales sean los mínimos, es decir, que haya un pequeño, un reducido grupo de delitos, solamente que sean aquellos que van a meritar una prisión preventiva oficiosa. Le hace el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que desde la audiencia de vinculación se le vincula a proceso, pero en ese caso no fue una prisión preventiva oficiosa, fue una prisión preventiva justificada, y eso es diferente, y más adelante estaremos analizando algunas otras cuestiones. Más adelante también veremos cuál es la repercusión. Puede ser que una persona cometa defraudación fiscal y al mismo tiempo recursos de procedencia ilícita, pero si es una sola persona, entonces no alcanza la calificación de delincuencia organizada. Por lo tanto, en ese caso, ahorita, con las reglas actuales, no habrá prisión preventiva oficiosa al momento de su vinculación a proceso. Esto es muy importante porque precisamente en las cápsulas subsiguientes analizaremos cuál es la propuesta para que los delitos de defraudación fiscal, en ciertos casos, que no van a ser todos los casos, sí amerite una prisión preventiva oficiosa, y cuál sería las repercusiones y la gravedad en este sentido. También aquí es muy importante señalar que desde ahorita ya las disposiciones legales contienen algunas cosas que hay que voltear a ver. Una de ellas es lo contenido en el artículo 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que conocemos en el medio administrativo, en el medio empresarial, como el compliance penal. ¿Qué es el compliance penal? Esto nace a raíz de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, más bien con el nacimiento de este código, que empezó a estar vigente en el año 2016, y con algunas reformas a los códigos penales, en este caso al Código Penal Federal. Esto es, las personas morales, las personas jurídicas, que como le llama el código, también serán responsables en materia penal. Eso es algo novedoso en los últimos años. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que en materia penal únicamente se sanciona a las personas físicas, es decir, a las personas físicas se les priva de la libertad. Las personas morales son una ficción del derecho, por lo tanto, pues no las podemos meter a la cárcel, pero sí, a raíz de estas disposiciones, sí son responsables. Entonces, ojo con estas disposiciones, porque hasta ahorita no sabemos de ningún asunto donde el SAT también solicita al Ministerio Público iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades a través de un procedimiento paralelo al que se sigue a las personas físicas, para llegar y condenar y aplicar estas disposiciones de carácter penal a las personas morales. Así que habrá que estar volteando a ver estas cuestiones para ver cuándo la autoridad se comenzará a decidir por empezar a aplicar este tipo de disposiciones. Obviamente las empresas, personas jurídicas que se vean sujetos a este proceso tendrán serias repercusiones en cuanto a las sanciones, porque están previstas desde multas, decomisos, suspensión de actividades de 6 hasta 6 años, clausura de locales de 6 meses a 6 años, inhabilitación para contratar con el gobierno de 6 meses a 6 años, intervención judicial, sobre todo para garantizar que la empresa haga frente a sus obligaciones, sobre todo las de carácter laboral, la propia disolución de la sociedad, es decir, la condena, la sentencia será ordenar que la empresa se disuelva, y la clausura de locales. Más adelante también hablaremos de lo que es el compliance penal, un tema muy importante, sobre todo en la parte corporativa. Recordar que incluso hay una certificación de ISO, lo que es el ISO 37001, que es la gestión contra riesgos de corrupción o antisoborno. Por último, ¿qué pasa con otras cuestiones que ya están ahorita? En cuanto a las soluciones alternas, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 186 y 187 sí establece la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, es decir, el que podamos dar por concluida la acción penal entre un acuerdo, es un acuerdo entre la parte ofendida, la víctima, en este caso la Secretaría de Hacienda, el SAT, con los contribuyentes, los imputados de los delitos, para extinguir la acción penal.
Asimismo, el mismo código en el 108 y 109, el Código Fiscal, establece la posibilidad de que si se pagan los créditos fiscales, si se pagan los montos defraudados, la pena podrá atenuarse hasta en un 50%. También el mismo código establece que incluso en los pagos espontáneos, pues ni siquiera se formulará la querella correspondiente. Por último, otro tema importante, los criterios de oportunidad. Actualmente, el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales es tajante. No existen criterios de oportunidad en temas de delitos fiscales. Este punto lo vamos a retomar porque la reforma que se está previendo sí considera un caso en el cual aplicará el criterio de oportunidad, y será aquel cuando se dé el caso de que el imputado proporcione datos eficientes y eficaces para poder llegar a detener y a identificar al beneficiario final, es decir, al autor intelectual de la defraudación fiscal, al autor intelectual de todas estas operaciones que tienen que ver con facturas de actos simulados o inexistentes. Recuerden que la finalidad de todas estas reformas en materia penal fiscal es atacar básicamente todo este fenómeno de la facturación simulada. Por hoy, aquí dejamos esta cápsula. En la parte 2 ya analizaremos las reformas que vienen y la diversa complejidad y riesgos que le vamos a ir encontrando a todos estos temas que están prácticamente, habrá que estar atento a la aprobación por parte de los diputados. Por hoy, como siempre, les dejo de tarea. Soy su amigo Guillermo Beltrán. Muchas gracias.